Vamos a compartir la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, a partir del verso 43 y 44. Hechos capítulo 10, verso 43 y 44. Este fue la primera predicación que se hizo en una casa la cual no pertenecía a Israel. Y vamos a resaltar en algo que hizo el Espíritu Santo del Señor en esta casa. Hechos 10, 43 y 44 dice así: de él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Esto estaba predicando Pedro en la casa de Cornelio. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Este fue el primer mensaje que se le dio a gente que no eran judíos, que no eran de Israel. Y realmente costó mucho a los cristianos de este tiempo romper esta barrera de llegar a gente que no perteneciera a su propia raza, porque ellos eran muy celosos y bastante racistas. Lo eran con ellos y ellos con los demás, porque era la cultura que tenían. Los israelitas, si pisaban la casa de alguien que no fuera otro israelita, un hermano de ellos, dice la Biblia que era como si se contaminaran, como si se sintieran sucios por pisar el umbral de la puerta de alguien que no perteneciera a Israel. Pero Dios manda a Pedro para que vaya a la casa, y todavía era un romano, un centurión, dice de la compañía la italiana, y Dios lo manda por medio del Espíritu Santo a que vaya a la casa de este varón, y el cual estaba toda su familia ahí. Dice la palabra que cuando llega Pedro, lo primero que dice y se para en el umbral de la puerta: ustedes saben que un hombre como yo, por pisar esta puerta ya estaría inmundo, pero ustedes me mandan a buscar. Y bueno, díganme para qué me han hecho venir. Así presentó el Evangelio Pedro en esa casa. Muy distinto a lo que nosotros hacemos en este tiempo. Pedro había algunas cosas que todavía no entendía de la gracia de Dios. Pero el Espíritu Santo en esta oportunidad le enseña a Pedro cómo él tenía que actuar, cómo tenía que compartir la buena noticia del Evangelio. Dice la Biblia que mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, ¿qué era lo que les estaba diciendo Pedro? Dice que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados mediante su nombre. Y eso es lo que predicamos nosotros. Eso es el Evangelio de Cristo. En eso se centra. Dios nos mandó a predicar este Evangelio y ese es el Evangelio. El Evangelio ha tomado muchos tintes en la boca de muchos predicadores que hablan de diversos temas y creen que así están predicando. Pero el Señor dijo: id por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Evangelio significa buena noticia, lo que Cristo hizo en la cruz y lo que logró por toda la humanidad. Ese es el propósito de la iglesia, no otra cosa. Estamos predicando de prosperidad, estamos predicando, siempre decimos estas cosas, pero hemos predicado solamente del rapto de la iglesia, del fin del mundo, del juicio venidero y todas estas cosas, que no está mal. Pero si usted predica el Evangelio,
y la gente abraza el Evangelio y lo cree con todo su corazón, todo lo demás es añadidura, aún hasta el rapto de la iglesia. Se ha dicho, como decíamos la otra oportunidad, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo se está preparando para la venida del Señor? Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, ¿cómo está? Siempre tratando de enfocarlo o de mirarlo desde el foco del esfuerzo personal, que tengo que cuidarme, tengo que guardar mi vida, tengo que dejar de hacer esto, tengo que apartarme de aquello, de lo otro, como si yo pudiera lograr algo. Predicamos que el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, y eso es lo que tratamos nosotros, y los predicadores hemos animado y a veces hasta amenazado y condenado a la iglesia para que procure estas cosas. Pero ¿sabe lo que dice Romanos capítulo 8, verso 23? Que el día que fuimos salvos se nos prometió un cuerpo glorificado. El Señor dice que tiene que transformarnos en un cuerpo similar, igual al de Cristo cuando resucitó. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado. O sea, que el pecado ya no tenga más relación con nosotros. Y el sufrimiento, está hablando de las enfermedades, de las tal vez limitaciones que tiene nuestro cuerpo. Hay algunos que están enfermos y limitados para hacer, otros, muchos ya han vivido muchos años y por causa de la edad han perdido movilidad y han perdido esa vitalidad. Por eso dice que seremos libres del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé a todos nuestro derecho como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Cuál es ese nuevo cuerpo? El cuerpo de la mañana gloriosa de resurrección o de redención, cuando el Señor venga y saque a su iglesia de esta tierra. No iremos con este cuerpo, sino el Señor nos dará un cuerpo glorificado. El Señor Jesucristo salió, dice la Biblia, Él salió de la tumba con un cuerpo que tenía carne y huesos. Esto lo hemos visto en los discipulados esta semana. Y Él mismo le dijo, tóquenme, porque un fantasma no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. Y los discípulos lo tocaron. Dice la palabra, en este mismo pasaje hablando Pedro en la casa de Cornelio, dice, y nosotros lo vimos y comimos y bebimos con Él. Lo vimos resucitado a Jesús de Nazaret. Y comimos y bebimos con Él. Con ese cuerpo resucitado el Señor comió con ellos. Y bebió con ellos. Lo dice Pedro aquí más atrás. Usted puede revisar su Biblia. Pero el Señor en una oportunidad les dice, no tengan miedo. ¿Ustedes creen que ven un fantasma? No. Tóquenme y vean que un fantasma no tiene huesos, no tiene carne. Y aún de gozo no lo creía. Entonces les dijo, ¿tienen algo acá de comer? Le ofrecieron un pescado y un poco de pan. Y Él comió delante de ellos. Y de tanto asombro que tenían, no lo podían creer. Jesús comía con ese cuerpo. Bebía con ellos. O sea, no era un espíritu, un cuerpo glorificado, pero sin relación con el pecado, ¿se entiende? Y ese cuerpo, dice la Biblia, en el versículo que sigue, en el 24 del cual estamos leyendo, recibimos esa esperanza de tener el mismo cuerpo que Cristo cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Significa que si ya lo tuviéramos, ese mismo cuerpo con el cual Jesús resucitó, no necesitamos esperarlo. Y el 25,
Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. ¿Cuándo dice el verso 23 que lo vamos a recibir? Póngame el 23 un poquito. Al final, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió, cuando llegue el día, dice, en que seremos. Dice que nuestros cuerpos, en el cual reclamaremos nuestro derecho como sus hijos adoptivos, incluidos el nuevo cuerpo que nos fue prometido. Ese nuevo cuerpo, hermanos, ¿a dónde voy con esto? Ese nuevo cuerpo no tiene relación con el pecado. Entonces, que la iglesia sea sin manchas y sin arrugas va a suceder en la mañana de resurrección cuando Cristo venga por su iglesia. Eso no lo vas a lograr antes, lo va a hacer Cristo en nosotros y por nosotros. Entonces, si alguien te dice, tenés que cuidarte, claro que lo tenemos que hacer, pero Dios va a completar esa obra cuando Él venga a buscar. Bendito es Dios. Por eso es que dice Pedro le dice a estos romanos, de él dan testimonio todos los profetas, y está hablando de la antigüedad, cuando dicen que todo el que cree en él se le perdonarán todos los pecados por medio de su nombre. Él está predicando esto, el perdón de pecado. ¿Y qué es el perdón de pecado? Es que el Señor quita esa conciencia culpable y esa condenación que tienen todos los seres humanos desde Adán hasta estos días. Los nacidos de nuevo son libres de condenación. Sus pecados han sido borrados, perdonados una vez y para siempre por medio de la sangre de Cristo, y por la muerte de Cristo hemos sido salvos y nacimos de nuevo. Si lo creemos, lo tenemos. Ese es el Evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar y tenemos que profundizar y entenderlo, porque si no estamos hablando cualquier cosa. Nacer de nuevo, comenzar de cero, vivir una nueva vida, arrastrar problemas por siempre y tratar de mejorar y salir, y parece que ya lo estamos logrando y otra cosa viene y otra vez caemos en el mismo pozo, porque dice la Biblia que Él, en el Salmo 103, Él es el que libra nuestra alma del pozo o del hoyo. Y estar en un pozo es ver un día igual al otro. Para donde uno mira siempre ve la misma situación y no se puede salir. Todos sabemos, muchos sabemos de lo que estamos aquí, que lo intentamos muchas veces y no fue que no queríamos. Tratamos de hacer todo lo que pudimos hacer. Invertimos dinero, hicimos esto, lo otro, algunos se internaron, trataron de buscar ayuda, el psicólogo, incluso hasta con psiquiatra. Medicación para una cosa, ansiolítico, un montón de cosas y nada. Parece que todo era nada. Pero al nacer de nuevo, Cristo viene dentro de nosotros. Y la persona de Cristo es la que nos da una nueva identidad, la nueva naturaleza de Cristo en nosotros. Pero ahora vamos a ver un detalle en la palabra, en el verso 44 de los Hechos capítulo 10. Fíjese este detalle. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, ¿qué pasó? El Espíritu Santo se hizo presente. Porque al Espíritu Santo le interesa este mensaje. Porque el Espíritu Santo respalda esta palabra. Porque Él está muy vinculado con la cruz de Cristo y para eso fue dejado. Dice que el Señor lo dejó para que Él sea el consolador divino, para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Pero le dio 3 trabajos, 3
formas en las cuales Él va a ayudar. Dice la palabra, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y eso es lo que está pasando. No es fuerza personal, no es mérito alguno, es gracia de Dios. Y el Espíritu Santo viviendo en nosotros. El Espíritu Santo vino justo cuando Pedro está hablando del perdón de los pecados. Porque Pedro tocó muchos temas ese día en la casa de Cornelio. Pero habla justo de esto, del perdón de los pecados para los que creen en su nombre. Y allí irrumpió el Espíritu Santo. Porque Él respalda esta palabra. Porque no estamos solos. Porque los discípulos de Jesús, cuando hablamos, no somos nosotros los que convencemos. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo siempre va a respaldar este mensaje. Pedro dijo que Dios lo dio a conocer por medio de los profetas. El mismo mensaje que estamos hablando hoy. Ya desde la antigüedad, esto no es nuevo. Algunos dicen es un mensaje nuevo que están hablando. No, los profetas de la antigüedad ya hablaban de estas cosas. Ya venían hablando. Isaías es uno de los que más enfatiza en lo que Dios iba a hacer con su Hijo Jesucristo en la cruz. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería el resultado? Dice que Él cargaría sobre Él todos nuestros pecados, nuestros dolores. El castigo de nuestra paz sería sobre Él. Y por sus llagas seríamos nosotros sanados, dice la Biblia. En los capítulos que sigue, dice, ya no estaré enojado contigo. Nunca más me enojaré. Como en los días de Noé, prometí que nunca más el agua destruiría la tierra. Así también prometo que nunca más me enojaré contigo, ni te reprenderé. ¿Por qué dijo eso? Porque en el capítulo 53, un capítulo antes, Él dijo que envió a su siervo, su propio Hijo, a morir por todo aquel y que ha pecado y que quiere cambiar de vida. Nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor. Se puede vivir una vida diferente a la que hemos vivido hasta el día de hoy. Sí se puede, hermanos. Si yo le diera la oportunidad a 5, dijera 5, se paran aquí y nos dan testimonio de ese cambio de vida, ¿verdad? Amén. Usted puede buscar en las redes sociales Casa de Pan. Está lleno de pueblo del Señor que ha sido transformado, que hemos sido cambiados, hemos sido lavados por dentro como cantábamos hoy. El Espíritu Santo de Dios fue enviado con este propósito. Mire, en Juan capítulo 16, verso 8 al 11. Este es el propósito por el que el Señor envió a su Espíritu Santo a todo aquel que creyera en Él. Y Él dijo, y cuando Él venga, ¿qué es lo que va a hacer? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, y después, y de justicia, de Dios, y de qué más, y del juicio que viene. Esas son las 3 cosas que va a hacer el Espíritu Santo. Pero luego lo aclara el Señor. Menos mal que lo aclaró. Jesús mismo enseña, dijo eso, estas 3 cosas. Primero, convencerá al mundo de pecado. Segundo, de justicia. Y tercero, de juicio. Pero luego se toma el trabajo el Señor de aclarar lo que está diciendo. Porque si no hubiéramos entendido cualquier cosa como algunos que así lo están enseñando. Fíjese, Él dice, el pecado del mundo consiste en ¿qué cosa? En que el mundo se niega a creer en mí. Eso es lo que va a convencer. Ese es el pecado
la incredulidad. Solamente te puede convencer el Espíritu Santo. Y es el único pecado por el cual te va a convencer el Señor. El Espíritu de Dios es el único pecado por el cual te va a convencer. Dice, la justicia, el verso 10, está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Esa es la justicia por la cual nos va a convencer también el Espíritu. Y tercero, el juicio, ¿ve que dicen? Nos va a convencer el juicio. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo, está hablando de Satanás, ya ha sido juzgado. Esto es lo que va a hacer el Señor. Y volvemos a decir, menos mal que Jesús explicó esto, si no hubiéramos entendido lo que muchos repiten. Lo primero de lo que nos convence es de nuestra incredulidad en Él y en esta nueva vida. El Espíritu Santo es el que está convenciendo en este tiempo que necesitamos nacer de nuevo. Y esto, tal vez pudimos estar muchos años en un templo y nunca haber entendido su maravilloso evangelio, el plan secreto, el misterioso plan del evangelio del Señor. Quizás tenemos años de iglesia, como yo. Yo nací y me crié en un templo. Pero no hace muchos años que el Señor nos hizo entender para qué vino Cristo a la cruz. Congregarnos y vivir igual que el vecino que no sabía nada de Dios. Tener los mismos problemas. Vivir en las mismas situaciones. Algunos hasta reaccionar de la misma manera. Pelear, gritar. Hacer un escándalo. Y yendo a la iglesia. No habían nacido de nuevo. Eso es lo que está pasando en este lugar. Nuevos nacimientos, transformaciones. Esto no se trata de cambiar. Se trata de un intercambio. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Él vino a tomar nuestro lugar. Él no vino a llevar su cruz, como dicen algunos, la cruz de Cristo. No, Él vino a cargar la cruz nuestra. Mi cruz, porque yo era el que merecía morir. Yo era el que estaba perdido para siempre. Pero el Señor tomó mi cruz. Se vistió de mi pecado. Y fue y pagó el precio. Y murió por eso. Y a mí, dice la Biblia, en el intercambio me vistió de su justicia. Me perdonó. Me dio otra oportunidad. Y me dejó libre. Vete. ¿Alguien te ha condenado? Nadie, Señor. Y el Señor le dijo a la mujer adúltera, vete. Yo tampoco te condeno. Pero no faltó un religioso que metiera allí la uña en Reina Valera y le puso, y no peques más. ¿Cuántos han leído esa palabra? Vete y no peques más. ¿Cómo podía esa mujer dejar de pecar? ¿Alguno puede dejar de pecar? ¿Cómo Jesús le iba a pedir que no peque, no se porte nunca más, haga algo malo? Él había venido para eso. Él vino a solucionar el problema del pecado en la humanidad. No podía decirle eso a esa mujer. El Señor le dijo, yo tampoco te condeno, vete. Y allí se termina. En el original, hasta ahí hay un punto y se terminó. Pero en el 1960, alguien prefirió poner un texto que había sido corregido en el siglo III, que dice, y no peques más. Nadie puede dejar de pecar si no es por Cristo. Si alguien podía tener solución al pecado, por demás murió Cristo. Entonces, ¿Cristo a qué vino? Si yo podía dejar de pecar.
Yo podía cambiar mi situación. Hablábamos que arrepentirse significa cambio de mente. Pero algunas versiones, fíjese cómo nos juega en contra eso. En las versiones, algunas versiones modernas, dice, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio y serás salvo. Pero eso no está en el original. Porque arrepiéntete de tus pecados significa cambia tu actitud para que creas en el Evangelio y seas salvo. Y el Señor jamás te va a pedir que cambies tu actitud porque sabe que no puedes. Porque el hombre no puede cambiar por sí solo. El hombre sin Cristo no puede. Somos pobres, desventurados, dice la Biblia. Estamos desnudos, ciegos. No podemos no lograr nada por nosotros. En el original les dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso está en el original. Cambia tu mente. Recibe este mensaje, cree y serás salvo. Cree en el Evangelio y serás salvo. Eso sí está en el original. Pero arrepiéntete de tus pecados no está en el original. Porque en otras palabras es cambia tu conducta para que yo te pueda salvar. Si tú puedes cambiar tu conducta, entonces no lo necesitas a Cristo. ¿Se entiende? No necesitas, si ya produces el cambio con tu propia fuerza, no necesitas al Señor. Pero porque lo necesitas. Pedro le está diciendo esto a los romanos, a Cornelio y su casa. Los antiguos profetas dijeron que el que cree en Cristo, en Él, sus pecados serán perdonados por su nombre. Y cuando dijo eso, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, confirmando la palabra que Él estaba hablando. Ese es el Evangelio de Cristo. Ahora, de eso es que nos convence el Espíritu Santo. Nos convence de la incredulidad. Hemos aprendido muchas reglas, mucha religión, la cual nos ha frustrado y nos ha dejado tirados en el camino. Nos hemos sentido inútiles, nos hemos decepcionado a nosotros mismos y a otros también. Queriendo cambiar, poniéndole pila. Nuestros familiares dicen, está yendo a la iglesia, como que ese es el motivo principal por el cual de un día, de la noche a la mañana voy a ser diferente. No, es por Cristo. Es por Cristo. Ese es el mensaje que tenemos. Es Cristo en nosotros. No es porque asistas a un templo. Es porque crees en Cristo y le entregas tu vida y naces de nuevo y entiendes lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ese intercambio, como decíamos, el Señor no espera un cambio, sino Él quiere hacer un intercambio. Cambiar su justicia por mi pecado. Entonces, el Espíritu Santo nos va a convencer. Ese es el primer convencimiento, la incredulidad de nuestro corazón. Vio que Él dice, Él va a convencer de pecado primero. El pecado que hay en nosotros nos va a convencer. Y luego lo aclara Jesús, porque el mundo no cree en mí. La incredulidad. Esa incredulidad la va a sacar el Señor. Muchos de los que han nacido de nuevo no dijeron, che, me voló la cabeza esto. ¿Dónde estaba en la Biblia? Nunca lo vi. Uno dijo, yo leí la Biblia 2 veces, de tapa a tapa, y nunca me encontré con esto. Es que cuando ves con los anteojos de la religión, no lo puedes ver. Pero si es el Espíritu que te está hablando, es Él el que te convence de justicia, dice, o sea, de pecado, de justicia y de juicio. Es Él. Ahora, el segundo, dice la palabra, segundo, Él nos convence ¿de qué cosa? De justicia. ¿Sí? De justicia. Y cuando decimos de justicia,
Nosotros pensamos de que el Espíritu Santo nos va a convencer de la justicia de Dios, que tenemos que aplicarla a nosotros como sea. Pero ¿sabe cuál es la justicia de la cual nos convence el Señor? Es que hemos sido justificados. Los que nacimos de nuevo somos justos. ¿Sabía? Para eso está el Espíritu Santo, porque algunas veces alguien o hemos fallado, nos hemos equivocado en algo y decimos, pues no funciona conmigo. Me mojé nomás. Y como dice Samuel, algunas veces me faltó champú nada más. Y un poco de crema de enjuague y ya está, la hacía mejor. Pero el Espíritu Santo viene a convencernos de que cuando nacimos de nuevo fuimos hechos justos. ¿Por qué? Porque su justicia pasó sobre mí. No es por mis obras, sino es por la justicia de Dios que está sobre mi vida. Dice la palabra, la justicia está disponible en el verso 10, o sea, capítulo 10, verso 16. Dice, la justicia está disponible porque voy al Padre. ¿Ve que dice? La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Ya no tendrán mi aprobación porque ahora voy al Padre y no me verán más, pero el Espíritu Santo los estará convenciendo todo el tiempo que son mis hijos, que son justos, que han sido perdonados, que han sido lavados, que ustedes tienen una nueva identidad. Esa es la justicia. La justicia está disponible para nosotros en todo el tiempo. Él nos convenció, dice la palabra, de la incredulidad al principio, pero luego el Señor siempre está convenciendo de que soy justo. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que está haciendo siempre el Espíritu Santo. Me está animando. Soy hijo. Me tengo que levantar. Ya no soy como antes. Ya no vivo como antes. He sido lavado por dentro. Y aunque algo me pase, aunque alguna vez me suceda algo, eso no quita la justicia de Dios en mí. Fíjese lo que hizo Adán. Lo que hizo Adán allí en el huerto del Edén. Cuando ese hombre cayó en pecado por el pecado de un hombre, entró el pecado en el mundo. ¿Dice eso la Biblia? ¿Sí? Por uno, todos se hicieron pecadores. Y nadie pudo deshacer lo que hizo Adán. Nadie, por muy bien que se comporte, nunca pudo deshacer lo que Adán hizo allí en el huerto del Edén. Él cayó en desobediencia y por ende todos los seres humanos hasta el día de hoy nacen en pecado. Hay una vieja naturaleza, una naturaleza pecaminosa que pasó sobre todos los hombres. Los hombres no son malos por pecar. Los hombres pecan. Cuando digo hombre, digo mujer. El ser humano peca porque es malo. Ya es malo de naturaleza. Educar significa sacar fuera. Y nosotros entendimos que educar es meter adentro. Cuando usted dice un niño, qué mal educado, decimos, y lo arreglamos, es mal aprendido porque es bien. No, a veces es mal educado. Pero creemos que la educación es meterle buenas formas, buenas conductas. ¿Y saben lo que sucede? Cuando el nene está haciendo lo malo, lo único que está haciendo está expresando su naturaleza. Y educar es sacar esa vieja naturaleza, si se pudiera en algún modo, y tratar de educarlo, que no sea tan expresivo por dentro. En realidad la educación es lo que viene a tapar un poco
lo que ya es por naturaleza. El hombre peca porque es malo. No es malo por pecar, peca porque es malo de origen. Como siempre decimos, un leoncito, ¿cuándo comienza a ser león? ¿Cuando come carne o cuando está en el embrión, en la panza de su mamita? Porque cuando nace, toma tetita y leche, se alimenta esa fiera. Pero aunque es un gatito y parece que es muy tierno, pero luego no hay nada que lo domine, porque expresa su naturaleza cuando lo puede hacer. Así es el hombre. Pero dice la palabra que por un hombre entró el pecado, pero por el segundo Adán entró la vida a todos aquellos que creen, a los cuales el Espíritu Santo los ha convencido de pecado, de la incredulidad. Y por creer en Cristo nacen de nuevo. Ahora, qué bárbaro si creemos que nadie puede deshacer lo que hizo Adán, el primer hombre. ¿Por qué pensamos que lo que hizo el Dios Todopoderoso, que tomó forma de hombre y en la cruz dice que nos dio una nueva identidad? ¿Por qué pensamos que podemos deshacer? No podemos deshacer lo que hizo Adán, pero sí podemos deshacer con algún error que cometamos la justicia que nos dio Cristo. ¿Por qué pensamos que lo que hizo Cristo lo podemos perder en cualquier momento? Eso se nos ha enseñado. Portate bien, porque el día que te portes un poquito mal y ya estás condenado. Si no podía dejar de ser condenado hasta no venir a Cristo, ¿por qué cuando vengo a Cristo en cualquier momento puedo perder esa redención? Entonces no es tan grande como lo que hizo Adán. Lo que hizo Cristo es mayor. Por eso es que cuando nosotros recibimos la nueva naturaleza de Cristo, dice que ¿quién nos podrá apartar de su amor? Dijo Pablo, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Lo que Él hizo por nosotros, ¿quién lo podrá deshacer? Por eso es que hemos sido salvos una vez y para siempre. Bendito es Dios. Y tercero, por ejemplo, Colosenses 1:6, para reforzar esto, esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. ¿Se da cuenta? Este evangelio produce cambios de vida. No es información solamente, es transformación. Dice, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron. Entender ya dispone de mi parte. Oír yo puedo oír, pero entender es que ya le pongo atención. Ahí ya tengo que ver yo, porque alguien me puede compartir, pero si yo no le presto atención, me va a entrar por un oído y me va a salir por el otro. Por eso dice, desde el día que oyeron y entendieron, que yo me dispuse a escuchar y a razonar lo que me estaban diciendo, desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios, produjo un cambio en nosotros. Ahora, ya no vivo como un condenado porque todo lo que hice, Dios lo perdonó en Cristo. Y nací de nuevo por medio de ¿qué cosa? Del bautismo. Siempre se nos dijo que el bautismo era para pertenecer a una congregación. Que el bautismo era un sacramento externo de algo interno. Era como para dar testimonio público de que yo creo en Cristo. Eso es lo que ha hecho el diablo, hermano. Y a veces me enojo yo. Sí, porque dice 2 de Corintios 4:4 que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia,
no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y siempre decimos, ¿cuál es la gente que no cree? ¿Está hablando del resto de la sociedad? ¿Está hablando de la gente normal, común, que nunca leyó una Biblia? No está hablando de esa gente. ¿Sabe a quién le cegó el entendimiento Satanás? A los predicadores de todos los tiempos, a la gente encargada de hablar de la Biblia. Pero siempre el Señor hizo una revolución de gracia en todos los tiempos. La historia cuenta que en la Edad Media ya vendían indulgencias por plata. Usted compraba una indulgencia y tenía 1240 días para portarse como quisiera porque el Papa se la había firmado. Y salían unos cuantos pesos, unos cuantos ducados de ese tiempo, porque eso era una forma de recolectar fondos para construir el Vaticano. Se construyó ese Vaticano con el esfuerzo y la ignorancia y torcer las Escrituras. Pero hasta que el Señor levantó a un Lutero, a un loco que lo trataron de una bestia que pisotea el rebaño del Señor. Ese loco un día se encuentra con el libro de Romanos en un sótano de una capilla allí en Alemania. Y ese hombre comienza a leer esa Biblia vieja que estaba escrita en latín. Como él era un monje, entendía latín y comenzó a leer el libro de Romanos y se encontró con Cristo allí. Dice la historia que no pudo pasar del capítulo 1 y lo leyó y estuvo 2 días leyendo el capítulo 1 y cuando dice el Evangelio de Cristo, el poder del Evangelio, la justificación del Evangelio es por la fe. Y es para fe, porque el justo por la fe vivirá. No es por hacer algo, es por la fe, es por creer en Cristo. Este hombre lloraba porque lo intentó de muchas maneras a través de la religión, a través de sacrificios personales, de ayunos, de penitencia, y no podía cambiar nada. Estaba enloqueciendo. Allí el convento donde estaba, le dijeron, mandalo, sácalo de acá, mandalo allá a esa capilla que está en el campo. Fue lo peor que pudo hacer el diablo, porque allí se encontró con la Biblia, Lutero, y fue el que transformó y el que trajo la gran reforma, la revolución de la gracia que comienza en la Edad Media. Siempre, siempre hay una revolución de la gracia, siempre. En este tiempo, donde hay muchos conceptos equivocados, el Señor está levantando este mensaje, no solo aquí, sino en todas partes del mundo, lo decía la Biblia, el cual está produciendo cambios en las personas, no solo en nosotros. En muchas partes del mundo tenemos videos y reportes de lo que Dios está haciendo en estos días. Y la Biblia dice que este es el mensaje, la gracia de Cristo, la puerta, esta moratoria que está antes del juicio de Dios que va a venir sobre la tierra. Dice la Biblia que estos son los tiempos finales y la última oportunidad al hombre para que el que tenga sed venga y beba gratuitamente del agua de vida, que no le cueste nada. Esta moratoria se termina. Los días son cortos, el tiempo se cierra. Es por eso que Dios nos ha avivado de una manera especial. Nos ha prestado cada domingo oídos diferentes para hablar de esta palabra. Muchos están respondiendo al llamado del Evangelio y están naciendo de nuevo. Hemos visto sanidades, transformaciones en este lugar y lo que Dios sigue haciendo en otros lugares. Pero esto no es para nosotros nomás, esto es para todos, para que nosotros nos convirtamos en agentes de cambio, de transformación, llevando el único mensaje que teníamos que predicar siempre, el Evangelio de Cristo. Esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3.
Yo les transmití a ustedes lo más importante que se me transmitió a mí, dijo Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. No es otro. Gálatas capítulo 3, verso 27 dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Bendito es Dios. Qué lindo. Antes lo único que había era culpa en nuestra cabeza. Siempre era condenación. No entendíamos lo que Cristo había hecho. No entendíamos el propósito de Cristo en la cruz, como predicaba Pedro. Hay uno solo que quiere tenerte abajo de condenación, y es el diablo. ¿Por medio de qué? De la religión, de la ignorancia, de predicadores que no saben hacer otra cosa más que mantenerte allí oprimido. Predican de algo que ni ellos mismos pueden, porque ellos quieren que hagas cosas que ellos no pueden hacer. Siempre tuvo ese problema el legalista. El religioso siempre tuvo ese problema y Jesús se lo dijo. Ustedes le ponen carga a la gente que ustedes no pueden tocar, ni quieren tocar, ni siquiera con un dedo. Recorren cielo y tierra buscando un prosélito, alguien que quiera ganar por ustedes, y luego lo hacen, dice, 10 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Porque la salvación vino por Cristo. Es por Cristo. Y cuarto, por último, el convencimiento del Espíritu Santo también es que nuestro enemigo, Satanás, ya fue vencido. Sí, hermano. Usted no le tenga miedo. No ande viendo diablos por ahí. Porque usted es un hijo de la gracia. Usted tiene a Cristo en su vida. Lo que nunca pudo hacer antes, ahora sí lo puede hacer. Vio que Él siempre quiere meter la cola. Siempre quiere crear alguna situación donde usted salga mal parado. Pero la Biblia dice, Él ya fue vencido. Ya fue vencido. Fue juzgado. Y ya viene la sentencia. Ya le queda poco a ese. ¿Sabe por qué? ¿Con quién le queda poco? Con la iglesia. Todavía le queda mucho recorrido. Pero con la iglesia le queda poco, porque pronto viene el Señor y nos lleva. Así que si hay alguien que está siendo perseguido por esas fuerzas del mal, ha sido vencida, no le tenga miedo. Usted es el agente de Dios que puede frenar todo ese movimiento en su casa, en su familia. Y estos son entes que se mueven detrás de cosas que nosotros vemos como normales. El Señor, mientras iba en una embarcación, cuando estaba con sus discípulos, estaba tan cansado después de haber predicado todo un día, dice que Él sube al bote y le dice, vamos al otro lado. Y Él se tira, dice, en la popa, adelante a dormir. Y apoya su cabeza contra una soga, contra un cabestro, dice. Y allí se durmió profundamente. Y de pronto vinieron olas y una tormenta y parece que el bote se iba a destruir. Parece que se iba a rajar esa embarcación. Y los discípulos eran pescadores, gente de mar. Sabían cómo posicionar ese bote al fin de que las olas no lo tumbaran. Pero llegó un momento que dijeron, vamos a perecer acá. Y le dijeron, Señor, despierta. ¿No te preocupas que vamos a morir todos ahogados? Y Él se paró y dijo, habló a la tormenta. Le dijo, detente, silencio. Y que hace una gran bonanza y de pronto se aplacó todo. Y estos decían, ¿quién es este hombre? Que hasta el mar y los vientos, las olas le obedecen. ¿Sabe por qué? Porque detrás de esas olas y detrás de todo ese viento y detrás de toda esa circunstancia no estaba la naturaleza. Habían agentes espirituales
agitando todo eso para que los discípulos del Señor sintieran que iban a morir, se desesperaran. Y Él les dijo, hombres de poca fe, Él les está diciendo, yo vengo con ustedes. ¿Ustedes creen que esto me va a hacer algo a mí? Se enoja, pero no puede conmigo. Así es el Señor en nosotros. Pero esos problemas, discusiones, ruidos, cosas que se levantan, a veces en la casa, en la mesa, cuando nos vamos a acostar, situaciones. A veces no es problemas naturales. Hay agentes de las tinieblas que están metidos agitando todo eso en nuestra casa, esperando cómo vamos a reaccionar. Usted hoy tiene que entender por medio del Espíritu Santo que ese ya está vencido, que ya no le queda nada, que tenemos victoria por medio de Cristo, que con una palabra suya en el nombre de Jesús, todo eso se tiene que quitar. Se tiene que quitar y tiene que terminar, porque somos de Dios. Este es el poder que viene sobre nosotros para ser testigos por medio del Espíritu Santo. Mire, Hechos capítulo 1, verso 8. Acá hay otra cosa, dice la Biblia, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán, ¿qué cosa? Para eso era que íbamos a tener poder entonces. ¿Se da cuenta? Si el Señor vino a operar de estas tres maneras, ¿para qué es que lo hace? Para que nosotros seamos, ¿qué cosa? Los testigos de Él. Y el testigo que hace, habla, sale por su boca y serán mis testigos. ¿Y qué cosas le hablarán a la gente acerca de mí? ¿Cuántos saben lo que es tener hambre y sed de Dios? Parece que fuera una situación favorable para nosotros. Yo tengo sed de Dios. Y parece que fuera algo tan lindo. No, hermanos. Cuando vos tenés sed, que realmente tenés sed, ¿qué es lo que primero te pasa? Es más, cuando tenés sed, dicen los médicos que ya estás deshidratado. Cuando necesitas que tenés sed es porque ya hace rato que te falta agua al cuerpo. Y cuando tenés sed, ¿qué es una de las primeras síntomas que te pasa? ¿Se te seca qué cosa? La boca. Tenés la boca seca. ¿Y qué es tener la boca seca? Es no hablarle a nadie. Es que abrís esa boca y no hay nada. Te juntás con el amigo, con el hermano, con el vecino y hablas de bueyes perdidos y no hay nada en tu boca. Ese es el primer síntoma que te tiene que alertar que tenés sed. Porque no es Cristo que está llenando tu boca. No hay nada, está seco. ¿Cuántos están hablando del Señor? Yo sé que hay muchos, pero ¿cuántos no están hablando? ¿Tenés sed? Por eso dice, y hay un coro que cantamos y la palabra lo dice, Él es el agua de vida, Él es el agua de vida que saciará nuestra sed. Él es el agua y que nunca más tendremos sed. Cuando Cristo viene a nosotros, nunca más esta boca se seca, porque siempre la está llenando Él. Si no le hablas a nadie, si no tienes palabra para darle a nadie, es porque te estás muriendo. Te estás deshidratando, te estás secando y empezó por tu boca. No le compartís a nadie. Y no es muy favorable, ¿eh? Es un síntoma que te tenés que dar cuenta. Cuando empezaste tal vez a todo le compartías, pero ahora ¿no te das cuenta que tenés sed? Empezá a beber del agua de la vida gratuitamente. Refrescate vos y empezá a compartir, que cuando hablas que te tilden de quizás alguno de fanático, así este es el único que sabe hablar. Pero el Espíritu del Señor no es gravoso. Siempre dice la palabra justa. Te juntas con alguien y hablas y el Señor y el Espíritu pone en tu boca palabras justas que esa persona necesita escuchar. Porque tienes una fuente inagotable de vida dentro tuyo.
O sea, si alguien dice, yo quiero tener sed, bueno, seguramente ya la tenés y no te diste cuenta. Y si tenés hambre, peor, porque el pan de vida, ¿qué es? Es Cristo. Son dos cosas que no nos tienen que pasar. Porque Él le dijo a la samaritana, si supieras quién habla contigo, le pedirías agua a Él y Él te daría agua de vida que salta para vida eterna y nunca más volverías a tener sed, nunca más. Vivir en Cristo es no tener sed, no tener esta boca callada frente a aquel que necesita de Dios. Siempre, siempre estar compartiendo lo que Dios hace continuamente en tu vida y reconociendo que tus pecados fueron perdonados por medio de Cristo. Por eso dice que este poder, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Ve? Para eso vino el Espíritu Santo y no sé yo. Por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. A esto lo hemos asociado siempre con lo carismático, con las lenguas, con todo este mover que es de Dios. Pero solamente nos hemos enfocado en eso. No, el Espíritu Santo vino para darnos poder. ¿Para qué? Para hablar. Para hablar. Y si no lo estamos haciendo, no estamos usando del beneficio mayor que vino a ser el Espíritu sobre nosotros. Pero su propósito y trabajo principal es convencernos de estas tres cosas. Por supuesto que hay lenguas, que están las señales, prodigios que ocurren por su mano. Pero su propósito, como dijo Pedro en casa de Cornelio, es respaldar el Evangelio. Vio que todo está asociado con la predicación de este Evangelio, el nuevo nacimiento. ¿Se entendió, mis hermanos? Bueno, ¿para qué? Como digo siempre, ya está. ¿Se entendió de verdad o seguimos de vuelta? Si ya se entendió, no sigamos más. No sigamos cargando de información. Hermano, si usted tiene sed, hoy se da cuenta que tiene sed, llénese del agua de vida. Comience a creer, a ver lo que dice la palabra. Usted ha sido justificado. La justicia de Dios está al alcance de todo. Y de eso nos viene a convencer el Espíritu Santo. Y de eso nos tiene que convencer. Y el próximo sábado vamos a ir ¿a dónde? A San Bernardo. Bueno, es una oportunidad. El Señor enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y qué es enseñar con autoridad? Es enseñar y hacer. Dar la práctica, o sea, dar la teoría y luego la práctica. Eso es autoridad. Jesucristo dijo, no enseña como los fariseos y los escribas, porque enseña como quien tiene autoridad, porque Él les enseñaba cómo hablar de Cristo y luego los enviaba de dos en dos. Y como siempre digo, hay alguien que tiene autoridad en nuestra casa para enseñar. ¿Sabe quién es? La mamita. La mamá le enseña a sus hijos. Todas las cosas se las enseña con ejemplo. Cuando le enseñó a lavarse los dientitos, no les dio una charla ni una cátedra de cómo se lavaban los dientes. Agarró su cepillo, la pasta, y le agarró el cepillito al bebé y le puso pastita. Y bueno, los dos vamos a lavarnos. Y se empezaron a lavar frente al espejo. Y ahora para arriba, ahora para abajo. Y ahora acá, y los dientitos arriba. Y ahora en círculo. Y riéndose con risa, con juego. Pero ese bebé empezó a aprender de su mamita. Eso es aprender con autoridad. No es un discurso esto. Esto lo tenemos que llevar a la práctica. Porque el Espíritu nos enseña con autoridad. Amén. El próximo sábado vamos a poner en práctica lo que hoy hemos aprendido. Para eso vino el Señor. Él nos vino a convencer. Primero, vino a convencer que la gente necesita arrepentirse de su incredulidad. Segundo,
que Él nos justificó y su justicia está al alcance de nosotros todos los días. Nos sigue justificando. Y tercero, que ese demonio, ese Satanás ya está vencido. Ese no es problema, no es el problema, porque el Señor lo venció en la cruz. De eso nos tiene que convencer el Espíritu Santo. Entonces usted no le tenga miedo a los entes, a los diablos, a esto, a las manifestaciones. Usted diga, ya fuiste vencido, diablo, en el nombre de Jesucristo. Incline su rostro, vamos a orar. Papito, en el nombre de Jesús, gracias por los oídos de mis hermanos, de nuestros amigos, de todo Casa de Pan, por los oídos en las redes, Señor, nuestros hermanos a la distancia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos saciarnos si tenemos sed. Si no estamos hablando es porque nuestra boca se ha secado, y eso no nos tiene que pasar. Tú eres la fuente de agua de vida, Señor, que va a dar vida al que realmente tiene sed. Padre, en el nombre de Jesús, sigue obrando en nuestros corazones. Sigue obrando en nuestros entendimientos. Tu palabra dice que tu palabra es como una semilla, que si nosotros la entendemos, llevamos fruto al 160 y 30 por uno. Pero, Señor, si no ponemos atención, viene el enemigo y se roba esa semilla. Padre, yo te pido, Señor, que por medio, Señor, de entender tu palabra, podamos conseguir puertas abiertas. Podamos tener a nuestra disposición toda la ayuda del cielo que necesitamos, Señor. Sabemos que si el enemigo nos roba la enseñanza de esta palabra, también robará nuestra prosperidad, robará nuestra paz, robará, Señor, nuestro sueño por la noche sin problema, robará la comunicación en nuestra mesa, no podremos hablar, estaremos distanciados. El enemigo viene y roba cuando la semilla de tu palabra no produce fruto en nosotros. Por eso viene el enemigo y roba esa semilla. Y aún lo que tenemos se nos es quitado. Por eso necesitamos, Señor, que plantes esta semilla en nuestro corazón y que la entendamos, Señor, para llevar fruto al 60, al 160 y 30, aunque sea el 30, Señor, pero no nos dejes sin fruto. Te lo rogamos, Jesús, te lo rogamos, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, por sus